Veamos las características de la primera comunidad cristiana, porque como movimiento estamos invitados a crecer, y no solo a crecer, sino también a que por nuestro trabajo otras personas tengan una experiencia de Dios. Y por eso, cuando hablo con algún movimiento, yo siempre pregunto: ¿nuestro movimiento, nuestro grupo está creciendo o se está haciendo cada día más pequeño? Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los movimientos, la mayoría de los grupos, lejos de crecer, se hacen pequeños. ¿Por qué? Porque quizás hemos olvidado construir una comunidad al estilo de la primera comunidad cristiana. Hay algo que a mí me impacta de lo que pasó en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia dice que cuando Pedro dio una predicación el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. Fíjese bien, una sola predicación convirtió a 3,000 personas. Hoy nosotros con 3,000 predicaciones convertimos a una sola persona. Y cuando tú te das cuenta que los primeros cristianos con una predicación convertían 3,000 personas y nosotros con 3,000 predicaciones convertimos una sola persona, eso nos dice que algo hemos dejado de hacer. Y por eso, de ahora en adelante, nos vamos a preocupar por construir una comunidad, un grupo, como lo hacían los primeros discípulos de Jesús. Vayamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. Voy a leer y ustedes escuchen cuáles eran las características que tenía esta primera comunidad cristiana, para que a ejemplo de la primera comunidad cristiana aprendamos a trabajar, y así vamos a asegurarnos de que con lo que hagamos vamos a convertir a muchas personas. Dice así: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y las señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y sus propiedades y repartían después el dinero entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Fíjese nada más. Todo eso era lo que hacía la primera comunidad cristiana. Yo no sé cuántas características usted alcanzó a notar, pero por lo menos yo alcanzo a resaltar 7 características. Y vamos a hablar de esas 7 características que nosotros vamos
también a poner en práctica para que nuestro grupo, para que nuestra comunidad crezca, para que el año que viene seamos más, no menos. Porque a mí me da tristeza cuando vas a un grupo o vas a una comunidad y ves que son alguitos. Regresas al año siguiente y son más poquitos. Regresas el otro año y son más poquitos. Y muchos hasta desaparecen. ¿Cuál era la primera característica que tenía esa primera comunidad cristiana? Dice que eran asiduos, es decir, eran constantes a las enseñanzas de los apóstoles. Fíjese bien, la primera comunidad cristiana era constante a la enseñanza de los apóstoles. ¿Eso qué significa? Que la primera comunidad cristiana se formaba constantemente. No eran de los que dicen, no, yo ya creí en Cristo, yo ya no necesito, yo ya estoy bien así. No, ellos eran constantes a la enseñanza de los apóstoles, porque ellos sabían que el cristiano que no se forma, se deforma. Y por eso, algo que vamos a poner en práctica es constantes a la formación, a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles significa para nosotros la enseñanza del magisterio de la iglesia. Y por eso todos los grupos de la iglesia deberían de mantenerse activos, constantes a las enseñanzas que nos ofrece el magisterio, la jerarquía de la iglesia, porque eso es lo que garantiza que un grupo permanezca, crezca, disminuya o desaparezca. Y por eso todos ustedes que han tenido una experiencia de Dios en un retiro deberían de ser las personas que más se preocupen por su formación. Que hay formación, vamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a imitar a la primera comunidad cristiana. Número 2, también eran asiduos a la convivencia, al relacionarse, el convivir, compartir tu forma de vivir con el resto. No se puede ser una auténtica comunidad cristiana cuando nos aislamos y no tenemos la capacidad de compartir nuestra forma de vida con los otros hermanos que también participan en nuestra comunidad. Número 3, eran asiduos a la fracción del pan. ¿Qué significa eso? Que eran constantes a la Eucaristía. Y por eso, si queremos que nuestro grupo crezca y esté fortalecido, necesitamos ser constantes a la celebración eucarística. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces como grupo, así como están ahorita reunidos, cuántas veces así como grupo ustedes acuden toditos a la celebración eucarística? Por lo menos una vez a la semana. Y nos vamos a dar cuenta que así como grupo casi nunca vamos a la Eucaristía. Entonces, ¿cómo queremos que nuestro grupo esté sólido, crezca, si no somos capaces de ir juntos al encuentro con el Señor en la fracción del pan? Número 4, también eran constantes en la oración.
se reunían para orar. Yo pregunto, como movimiento, ¿cuántas veces a la semana se reúnen para orar? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Muchos solamente hemos hecho de la oración un requisito. Y por eso hacemos una media oración, solo para que no digan que no oramos. Pero no hemos desarrollado una vida de oración. Y acuérdense que la oración es la comunicación con Dios. Y como grupo podremos hablar mucho de Dios. Pero una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Había una muchacha que tenía 2 novios. Uno era bien hablador y el otro era bien calladito. El hablador iba a hablar con la muchacha y salía diciendo: pronto me voy a casar con la Juanita. La Juanita será mi esposa, será la mamá de mis hijos. Y ya lo ven, que ella es la mujer de mis sueños. Todas las tardes el hablador se la pasaba hablando de la Juanita. El otro novio, en cambio, iba a visitar a la Juanita y no decía ni una sola palabra, calladito se iba para su casa. Cuando la Juanita se casó y escucharon que había boda, todos los del pueblo se acercaron a ver con quién se casó la Juanita, si con el hablador o con el calladito. ¡Sorpresa! La Juanita salió de la mano del calladito. Y todos los del pueblo fueron a buscar al hablador y le dijeron: hablador, tú nos decías que te ibas a casar con la Juanita, que la Juanita por aquí, que la Juanita por allá, y la Juanita ya se casó con el otro. Y el hablador dijo: sí, es que yo cometí un error. Mientras yo hablaba de la Juanita, el otro hablaba con la Juanita. Y por eso me ganó. Y por eso, como grupo, como movimiento, debemos de buscar un espacio para hablar con Dios. Porque si no dedicamos un tiempo para hablar con Dios, el trabajo que hagamos no tendrá mucho sentido, porque estaremos trabajando solos por nuestra propia cuenta, sin tener en cuenta a Dios. Y uno de los peligros que cometemos todos los que trabajamos para Dios es que trabajamos tanto que trabajamos sin Dios. Aunque digamos que trabajamos para Dios, trabajamos tanto, pero trabajamos sin Dios. Y por eso, para que no nos pase que trabajamos pero no trabajamos con Dios, necesitamos ser constantes a 2 cosas sobre todo: a la fracción del pan y a la oración. Y por eso, como grupo deben dedicar bastante espacio, bastante tiempo para encontrarse con Dios en la Eucaristía y para hablar con Él a través de la oración. Número 5. La quinta característica que tenía la primera comunidad cristiana es que vivían unidos. Hoy nos preguntemos, como grupo, ¿qué tan unidos estamos? ¿De verdad trabajamos unidos? ¿De verdad nos sentimos un solo cuerpo? ¿O caminamos despedazados, cada uno por su rumbo? Y eso de vivir unidos no se puede, porque cuando intentamos vivir unidos,
No podemos. ¿Y sabe qué? Cuando una comunidad, cuando un grupo no tiene la capacidad de vivir unidos, el grupo corre peligro a que se haga pequeño o desaparezca. Les voy a poner otro ejemplo para que me entiendan. En México, en los estados del norte, hubo una época de frío. Todos los animales empezaron a morirse porque se congelaban en la noche. Cuando los animales empezaron a morir en cantidades grandes, empezaron a buscar un método para sobrevivir a la noche fría. Y los osos fueron los primeros que encontraron la solución. Los osos se dieron cuenta que para no morir congelados, tenían que aprender a vivir unidos. Y por eso empezaron a dormir juntos. Y no solamente dormían juntos, dormían abrazados. Y si no me cree, vaya a ver a los osos. Hasta el día de hoy, los osos duermen abrazados. Y así conservaban su calor corporal durmiendo abrazados. Cuando los demás animales se dieron cuenta que los osos ya no morían porque dormían juntos y abrazados, dijeron: pues toca imitar a los osos. Todos empezaron a dormir juntos. Pero había una especie de animales que no pudieron dormir juntos: los puercoespines. Porque cuando se acercaron para dormir juntos se espinaban, intentaron abrazarse y se lastimaban y se echaban la culpa. Tú me espinaste. Y el otro: no, fuiste tú. Y como no pudieron vivir unidos, cada uno agarró por su lado y desaparecieron. Eso le pasa a una comunidad, a un grupo que no tiene la capacidad de permanecer unidos. Y por eso pensemos, háganse ustedes una pregunta: como grupo, ¿qué tan unidos estamos? ¿Somos un grupo de osos o somos un grupo de puercoespines? Pues eso cada uno lo sabrá. Pero toca que aprendamos a vivir como osos. Número 6, compartían todo lo que tenían. Nadie se sentía dueño de lo que tenía. Esto es mío, no lo toques, no. Todo lo que tenían lo compartían. Por eso nadie pasaba necesidad, porque sabían compartir. ¿Qué tanto compartimos nosotros lo que tenemos con los demás? ¿O somos de los que dejan morir a uno de sus hermanos en necesidad? Y esto tiene más sentido cuando vemos la característica número 7. Algunos vendían sus propiedades para ayudar a los que no tenían nada. Vendían sus casas, vendían sus terrenos y el dinero lo repartían de acuerdo a las necesidades. Cuando nosotros nos preocupemos de las necesidades que la persona de nuestro grupo puede estar pasando y nosotros vendemos algo que tenemos para poder ayudar a nuestro hermano que está pasando una necesidad, entonces sí que nos estamos pareciendo a la primera comunidad cristiana. Yo recuerdo, en Estados Unidos nosotros iniciamos una comunidad. En el mes de julio éramos 3 gatos. En diciembre ya éramos como 500. En enero fundamos un movimiento de evangelización que hasta el día de hoy existe.
Después el lugar donde nos reuníamos ya no cabíamos. Y el padrecito llegó a decir: sin duda, esto es obra de Dios, porque ustedes se multiplican así es que crece. Después nos dio un salón más grande, y cuando en ese salón ya no cabíamos, el padrecito se preocupó y nos dijo: oigan, ya no crezcan, por favor, porque este salón solamente está capacitado para tantas personas, y si viene la policía y nos ve que estamos de más, nos van a llevar a la cárcel. Y le dije: padrecito, pero es que no podemos detener el crecimiento, denos mejor la llave de la parroquia. Y nos reunimos en la parroquia y nos tuvieron que dar las llaves de la parroquia. Ahora que lo pienso, ¿por qué esa comunidad creció tanto? Porque una de las cosas que hacíamos quizás era ayudar a los hermanos que tenían necesidades. De repente llegaba un hermano preocupado a fin de mes y decía: hermano, es que yo no tengo dinero para pagar mi renta y por eso vengo triste. No se preocupe, aquí buscamos cómo le pagamos la renta. Y a cualquiera que no podía pagar la renta le ayudábamos. ¿Y saben qué se gana con eso? Ustedes van a decir: ay, ¿y por qué nos habló de esas 7 características? Porque yo quiero para ustedes esto. Leamos ahora el versículo 46 y 47. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con sencillez de corazón. Lo primero que quiero es que sean alegres, que no estén tristes, que no vengan cabizbajos, que no vengan de mala gana, sino que sean alegres, porque el Evangelio sabe dar una alegría que no puede dar el mundo. Pero esa verdadera alegría se logra como grupo cuando somos capaces de poner en práctica estas 7 características que tenía la primera comunidad cristiana. Pero lo mejor es lo que dice el versículo 47: alababan a Dios y se ganaban la simpatía del pueblo. Fíjese bien, ¿qué se ganaban los primeros cristianos? La simpatía del pueblo. ¿Qué significa eso? Que los del pueblo hablaban bien de ellos. Ahora nos preguntemos: ¿y qué dirá el pueblo de nosotros? ¿Qué pensarán de nuestro grupo? ¿Será que nos hemos ganado la simpatía del pueblo? ¿O nos hemos ganado más bien el desprecio del pueblo? Y qué bonito se siente cuando te ganas la simpatía del pueblo. Que el pueblo empieza a hablar y dice: no, ahí vale la pena ir. Y yo me acuerdo de ese grupo. Y yo no digo que lo bueno lo hice yo, lo hizo tanta gente buena que colaboró con nosotros, sobre todo un hermano que se llama Arturo Álvarez, un santo señor. Y Arturo tenía buena fama en todo el estado. Y Arturo lo pusimos al frente de nuestro grupo. Era un hombre maduro. Y Arturo nos enseñó a ser prudentes. Y cuando decían: el grupo que dirige Arturo, sí, no se preocupen, ¿en qué les sirvo? Arturo nos servía como llave para abrir puertas. Íbamos a hacer un evento y queríamos que alguien nos diera los platos desechables y los vasos desechables. Íbamos a una tienda y decíamos: mire, somos del grupo fulano de tal que dirige Arturo Álvarez y queremos pedirle que nos ayude con lo que usted pueda, platitos desechables, vasitos desechables, cucharas.
Y me acuerdo que siempre decía, si es para el grupo de Arturo, díganme cuántos platos y cuántos vasos necesitan, yo les doy lo que necesite. Necesitábamos otra cosa, íbamos con otro. Somos del grupo que dirige Arturo. ¿Qué necesita? Y ahí descubrí yo que ganarse la simpatía del pueblo es una de las cosas más bonitas que todo grupo debe alcanzar. Y por último, y el Señor, fíjese bien, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Fíjese, en esa comunidad todos los días se sumaba un nuevo. Esa comunidad crecía todos los días. Cada día aparecían unos, otros que querían pertenecer a esa comunidad. Nos preguntemos nosotros, como grupo, ¿estamos sumando o estamos restando? Cada día hay gente que quiere pertenecer a nuestro grupo, o cada día hay gente que dice, no, yo seguir ahí, no, mejor no, yo me voy, yo me salgo, estoy mejor solo que mal acompañado. Y ustedes mismos se van a contestar en su corazón y van a decir, no, la verdad sí nos estamos haciendo cada día más poquitos. Entonces hay que ver hacia atrás. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? ¿Para qué? Empecemos a perder la simpatía no solo del pueblo, sino de nuestros hermanos. Y como comunidad, como grupo, estamos invitados a crecer, a ganarnos la simpatía del pueblo, para que más gente quiera pertenecer a nuestro grupo. Y por eso cada uno de nosotros es la cara del movimiento. Acuérdense de esto. Cada uno de ustedes es una cara del movimiento. Y cuando uno de nosotros no vive según lo que predicamos, la gente no habla mal de esa persona, la gente habla mal de todo el movimiento, de toda la iglesia. Y por eso nos preocupemos para que cada uno con lo que hagamos nos ganemos la simpatía del pueblo. Y entonces este grupo crecerá, y crecerá de manera desmedida, porque cuando el hombre dispone su corazón, Dios hace cosas grandísimas. Cuando me regresé de Estados Unidos, me dijo una monjita, Dimas, qué bueno que viniste a Estados Unidos, mira todo lo que se ha logrado hacer. Yo le dije, hermana, es que no depende de mí, depende de Dios. Cuando el hombre abre su corazón, su mente, y es obediente a la voz de Dios, Dios se encarga de hacer por nosotros aquello que nosotros no podemos hacer. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga.